Con aceite de mi lámpara, Señor.
buenos días tengan todos ustedes. Le damos gracias al Señor Jesucristo una vez más, transmitiendo aquí desde su casa, de la casa del pastor Gregorio Acosta, acompañado de mi hermana Sila y mi hermano Ricardo, que hacen posible estos medios para llegar hasta mis hermanos en Cristo Jesús de Capilla Calvario en Tucson, Arizona. Le damos gracias al Señor porque estamos aprovechando estos medios para llegar hasta ustedes y para llevarles el servicio de este domingo y llevárselo con todo nuestro corazón, dándole gracias al Señor Jesucristo y rogándole al Espíritu Santo que su unción caiga sobre nosotros para poder llevar a cabo este estudio en la palabra de Dios. Nosotros creemos con todo nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que la palabra de Dios tiene poder para llegar y sanar a aquel enfermo, para levantar a aquel caído, para ir y darle consuelo al necesitado y a la necesitada. Y en esta mañana llevamos nuestro estudio en el libro de la segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Y le llevamos y le llamamos por título Cuando las tormentas llegan a tu vida o cuando las aflicciones llegan a tu vida. Y quiero hacer una introducción grande en esta mañana, después de saludarlos a cada uno de ustedes. Este estudio está basado en la segunda de Timoteo, hablándole Pablo a Timoteo como un hijo. Y Pablo está en prisión en Roma y Pablo ya no va a salir de esta prisión porque va a ser ejecutado. Y eso lo podemos ver en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos enseña que Pablo en el capítulo 4, verso 16, ahí menciona que él está ya próximo para ser ejecutado por causa del Evangelio. A veces nosotros como cristianos creemos que no debemos de tener problemas. Pero ¿sabía usted, mi hermano, y sabía usted, mi hermana, que los problemas le van a venir al que es cristiano, al que no es cristiano, y a todos nos van a llegar los problemas? Y a veces nosotros los problemas casi nos quieren tumbar, porque a veces son demasiado duros, a veces son demasiado pesados, y creemos que no podemos sobrellevarlos. Pero sí podemos sobrellevarlos porque tenemos un lugar a donde correr, que es a Cristo Jesús. Y vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Aquí podemos ver a un hombre como Pablo hablándole a Timoteo, que está orando por él día y noche todos los días. Y es que Pablo se ha dado cuenta que Pablo está pasando Timoteo, está pasando por problemas y espirituales, y nosotros a veces pasamos unos grandes problemas espirituales donde no nos comprendemos o no nos entendemos los unos a los otros. Y es de lo que hemos venido platicando. No sé por qué razón no nos podemos entender o comprender, pero hemos llegado a la conclusión, mis hermanos y yo, de que es simplemente por falta de comunicación, falta de comunicarnos unos a los otros. Si nos comunicáramos todos nosotros el uno al otro, nos entenderíamos y comprenderíamos cuál es la situación por la cual estamos pasando. Aquí Timoteo estaba pasando unos problemas muy grandes, y déjeme decirle que nosotros, incluyéndome a mí, a veces pasamos unos problemas, aunque somos hijos de Dios, y nos enfriamos. El fuego que va dentro de nosotros se empieza a apagar, y empieza a apagarse, a apagarse, a apagarse, hasta que a veces parece que no queda nada. Pero déjeme decirle que no va a haber ninguna situación, ni ninguna aflicción, ni ninguna tormenta
que sea más fuerte que nuestro Dios o que vaya a acabar con nosotros, porque Dios nos deja que pasemos por esos problemas. Él nos deja, pero nosotros sabemos que Él está en un lado de nosotros, así como el Padre estaba en un lado de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo estaba pasando por problemas, pero el Padre estaba ahí en un lado. Ahí estaba listo para el clamor de Él. Y dice la palabra de Dios en el verso 4, deseando verte, era el deseo de Pablo ver a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Timoteo estaba llorando debido a los problemas que estaba teniendo, y Pablo sabía que a veces nosotros los cristianos, a veces los problemas nos hacen llorar, hermano. A veces los problemas nos hacen llorar, hermana Sila, hermano Ricardo. A veces son tan duros y tan incomprensibles que llegan y nos golpean y nos hacen llorar y nos hacen caer de rodillas y preguntarle a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Pero déjeme decirle que por muy grande que sea su problema, no lo va a hacer trizas, mi hermano, no va a acabar con usted. Dios está con usted, y sí, nosotros estamos pasando problemas, mis hermanos, pero esos problemas se van a ir. Pronto saldrá el sol de nuevo para cada uno de nosotros. Dice el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. Eso me llena de gozo a mí, la fe no fingida, porque la fe no se debe de fingir, debe de uno ser sincero con todo lo que hagamos. Le dice Pablo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Qué tremendo hay cuando en una familia, comenzando desde la abuela, la madre, los hijos, las hijas, hay una fe que no es fingida. Hermana Sila, hermano Ricardo, esa fe que va arriba de nosotros, ¿sabían ustedes que no debe de ser fingida? Nosotros debemos de presentarnos tal y como somos. Nosotros no debemos de fingir nada en lo absoluto. Y esa fe es la que a Pablo le agradaba y es la que a Dios le agrada. No debemos de fingir quién somos, cómo somos. Nosotros debemos de ser hermanos y hermanas transparentes, porque el Señor Jesucristo nos conoce. Y nosotros no tenemos que fingir nuestra fe para nada. Dice el verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Vamos a tratar un punto muy importante, mi hermana, que dice que este fuego se estaba apagando. Se le estaba apagando a Timoteo el fuego que había en él. Qué tremendo, mi hermano, mi hermana, cuando el fuego del Espíritu Santo empieza a apagarse en nosotros. Oh, es algo tan tremendo, mi hermano, mi hermana. Ese fuego es necesario que esté en nosotros, porque ese fuego es el que nos va a llevar a hacer grandes cosas en el Evangelio. Le doy gracias al Señor, porque ese fuego debe de estar en nosotros siempre. Siempre debe de estar ese fuego. Dice el verso 7, porque no nos ha dado Dios. Hay algo que nos ha dado Dios tan tremendo, pero esto no nos lo ha dado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Vamos a ver esas tres cosas. Mi hermano, mi hermana, Dios no puso en nosotros, no puso dentro de nosotros un espíritu de cobardía, un espíritu de cobarde. Aunque las cosas estén mal, aunque las cosas estén pasando muy difíciles ahorita, nosotros tenemos un espíritu primeramente de, ¿qué dice la palabra? De poder. Ese es el espíritu que tenemos nosotros. Tenemos un espíritu de poder. Y luego tenemos un espíritu que Dios colocó de amor. Ese amor es un amor de Dios que Dios puso dentro de nosotros. Ese es el amor que Él dijo que era un nuevo mandamiento que nos daba, que nos amáramos los unos a los otros. Dios colocó dentro de nosotros ese espíritu de amor. Mi hermano,
¿Sabía usted que Dios está viendo lo que está pasando a nuestro alrededor? Y Él, aunque nosotros nos enfriamos, aunque nosotros a veces cometemos errores, aunque a veces cometemos pecados, pero ¿sabe usted que el amor de Dios no mengua hacia nosotros? El amor entre nosotros como hermanos a veces mengua. A veces mengua el amor de una madre a sus hijos, de un padre a sus hijos, pero el amor de Dios no mengua absolutamente para nada. Él no nos dio un espíritu de cobardía, Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Mi hermano, mi hermana, en esta mañana le quiero decir esto. ¿Qué quiere decir dominio propio? Dominio propio quiere decir que aunque se oiga a todos sus alrededores que hay enfermedades, que hay problemas, que están pasando muchas cosas a nuestro alrededor, su dominio propio lo deja permanentemente para que usted siga siendo igual, el mismo. Usted no debe de cambiar, a usted no lo deben de cambiar los problemas, los ataques. Cuando se le venga el mundo encima, usted debe ser el mismo. Sí le va a doler, sí se va a afligir, pero su dominio lo tiene usted. Usted puede dominar todas las cosas que estén a su alrededor. Y dice la palabra de Dios en el verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Mira qué tremendo. Dice la palabra de Dios en el verso 8 que no nos debemos de avergonzar del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de testificar y decirle a todo el mundo que nosotros estamos bien cimentados y bien arraigados en el Señor Jesucristo. Ese es el testimonio que debemos de dar. Nuestro testimonio no debe de cambiar, porque tenemos dominio propio, tenemos el amor de Dios. Y nosotros no vamos a negar al Señor Jesucristo por nada. Y dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de participar de las aflicciones del o por el Evangelio según el poder de Dios. Mi hermano, ¿cuánto no sufrieron por la palabra de Dios, por testificar, por llevar este Evangelio? Tenemos hombres y mujeres en la palabra de Dios que sufrieron por llevar la palabra de Dios. Y todavía ahorita en estos últimos tiempos, todavía se sufre por llevar esta palabra a ciertas partes. Incluso puede haber sufrimientos dentro de una casa porque parte cree en el Evangelio y parte no cree en el Evangelio. Porque parte vive en el Evangelio y parte no vive en el Evangelio. Pero sabe que nosotros no nos debemos de avergonzar. Al contrario, debemos de perseverar hasta que toda la casa unida, como dice la palabra de Dios, como un cuerpo, le sirvamos al Señor Jesucristo. Por lo tanto, dijo el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Oh, yo le doy gracias al Señor. Dice el verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos y antes de los siglos. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Quiere decir esto. Nosotros tenemos un llamamiento de que antes que el mundo fuera, el Señor ya sabía que en este día y a esta hora iba a estar mi hermana Sila, mi hermano Ricardo aquí en esta casa, escuchando la palabra del Señor. Y yo le doy gracias al Señor porque sé que es verdad. Ahora se ha manifestado, como dice la palabra, ahora se manifiesta el poder del Espíritu Santo, ahora se manifiesta y se seguirá manifestando todo el poder por todo el mundo. A pesar de todo lo que está pasando alrededor de nosotros, sí hay aflicciones, y hay aflicciones también en la casa del justo, pero en la casa del justo hay una promesa que dice la palabra de Dios
que de toda aflicción será librado el justo. Y dice la palabra del Señor que también es necesario que a través de muchas aflicciones nosotros lleguemos al reino de los cielos. Y dice el verso 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. El apóstol Pablo fue nuestro apóstol, el que él vino a predicarnos a nosotros los gentiles el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Tanto que mencionamos el evangelio, el evangelio. El evangelio son llevar buenas nuevas. Y nosotros como iglesia tenemos la obligación de ir y llevar esta palabra a personas necesitadas, a personas que están pasando problemas, a personas que creen que la tormenta que se les vino encima va a acabar con ellos. Nosotros tenemos la obligación de decirles no, esta tormenta pasará y la paz llegará de nuevo a tu hogar, la paz llegará de nuevo a tu vida, porque la paz es de nuestro Señor Jesucristo. Él cuando se fue, Él dijo, la paz os dejo, la paz os doy, y no como el mundo la da. Y yo confío, mis hermanos, en esta mañana, que la paz volverá a nosotros, y que toda esta aflicción y toda esta tormenta que ha venido a azotar la tierra, pasará, y una vez más, la honra y la gloria será para nuestro Señor Jesucristo. Y por último, mi hermano y mi hermana, si estás pasando por algunas pruebas, por algunas dificultades, no te preocupes. Es tiempo de buscar a Dios más que nunca. Es tiempo de ir a las rodillas y decirle al Señor, Señor, perdóname, porque por culpa de mis pecados, por culpa de mis transgresiones, esta tierra está sufriendo esta enfermedad, esta pandemia, todo lo que está pasando es por culpa del pecado del hombre. Y dice la palabra de Dios, si nosotros nos arrepentimos, si nosotros le rogamos al Señor con todo nuestro corazón, Él sanará nuestra tierra. Y Él va a sanar nuestra tierra. Yo lo creo con todo mi corazón y lo confieso con mi boca delante de mis hermanos, que el Señor Jesucristo seguirá teniendo la razón. Mi hermano, mi hermana, el Señor te bendiga. Tu pastor Gregorio Acosta, de Capilla Calvario, acompañado de mi hermana Sila, mi hermano Ricardo, te mandamos unos saludos y unos abrazos fuertes. Y ¿sabes qué? Les queremos decir que los extrañamos y que pronto estaremos juntos alabando y glorificando a nuestro Dios. Sabemos que todo esto pasará. Sabemos que nuestro Dios está en el trono intercediendo por todos nosotros. Gracias, mi hermano, gracias, mi hermana. Dios te bendiga. No se te olvide que estás protegida por la sangre de Cristo Jesús. Alabado y glorificado el nombre de nuestro Dios. Y le damos gracias al Espíritu Santo por el medio que ha usado para llegar hasta ustedes. Que la paz del Padre y que la paz del Hijo y que la paz del Espíritu Santo, que sobrepasa todo entendimiento, llegue hasta su hogar y que puedas consolar aquellos corazones que están pasando por problemas. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Te dice tu pastor Gregorio Acosta. Gracias. Dios te bendiga.